campo eléctrico al punto P, que es este punto central, ¿sí? Entre dos cargas puntuales cuyos valores son, para Q1 son 6 microcoulombs y para Q2 son 4 microcoulombs. Separadas una distancia de 12 centímetros como a continuación se muestra. ¿Sí? Entonces, la distancia que hay entre Q1 y Q2 son 12 centímetros. La distancia que hay de Q1 al punto P, como el enunciado me dice que es el punto medio, pues es de Q1 a P son 6 centímetros y de Q2 a P son 6 centímetros. ¿Sí? ¿Cómo calculo el campo eléctrico? Pues el campo eléctrico, si tú lo recuerdas, debemos de utilizar una ecuación que nos dice que es la constante por K, ¿sí? Por la relación que existe de la carga entre la distancia que existe a ese punto de referencia elevada al cuadrado. ¿Estamos? Sí. ¿Sí? Entonces, como yo quiero calcular el campo, la intensidad del campo resultante de estas dos cargas hacia este punto central, pues necesito aplicar, ¿sí? Más bien necesito calcular el efecto, el campo generado de la carga 1 al punto P y el campo generado de la carga 2 al punto P. ¿Sí? Sin embargo, aquí sí yo tengo que identificar la dirección de ese campo. ¿Sí? Y si no mal recuerdas, ¿sí? La dirección va a estar determinada por el signo de las cargas, ¿sí? Que fue lo primero que revisamos en esta unidad. Y aplicamos o revisamos, ¿sí? Que cuando dos cargas presentan el mismo signo y tú las intentas acercar, estas dos cargas van a presentar el efecto de repulsión. Cuando estas dos cargas son de diferente signo o de signos opuestos, lo que van a presentar es el efecto de atracción. Sin embargo, cuando tú estás calculando campo eléctrico, ese punto, ¿sí? Tú lo vas a considerar como una carga de un valor muy pequeño y lo único que te va a interesar es que el signo de esa carga siempre va a ser positivo. De tal manera que si Q1 es positivo y el punto P es positivo, la dirección del campo resultante de la carga 1 hacia el punto P, pues va a presentar un efecto de ¿qué, Enríquez? De repulsión. De repulsión. Pero como el punto P es mi punto de origen y ese punto no se mueve, porque recuerda que estamos en electrostática, esas son cargas en reposo, bueno, cargas que no están en movimiento, el campo eléctrico generado de Q1 hacia el punto P va a ir en esa dirección, porque es de repulsión. ¿Estamos? ¿Sí o no? Ah, ya, ajá. Lo mismo va a pasar con la carga 2. ¿Sí? Como la carga 2 es positiva y mi punto siempre lo voy a considerar como un punto, como una carga positiva, la fuerza, perdón, el campo o la intensidad de campo generado por la carga 2 al punto P, pues también va a ser de repulsión y va a ir en ese sentido. ¿Sí? Ajá. ¿Ya se actualizó la pantalla? Sí. ¿Sí? Sin que ya. Entonces, el campo resultante, el campo total, va a ser igual pues a la sumatoria de todos los campos que se generan en mi sistema. ¿Cuántos campos se generan en este sistema, Enríquez? Dos. Dos, el campo generado por Q2 y el campo generado por Q1. Sin embargo, ¿sí? Esos dos campos
que yo acabo de calcular o que calculo con la ecuación de campo es igual a la constante por la carga entre la distancia al cuadrado, ¿sí? Ujú. Si te fijas, van en sentidos opuestos, porque del punto P, el campo generado por la carga 1 va hacia la derecha y del punto P, el campo generado por la carga 2 va hacia la izquierda. Entonces acordamos que todos los campos que van a la derecha, porque así me lo enseñaron cuando vi el sistema de coordenadas, que del origen para acá es positivo, del origen hacia arriba es positivo, ¿sí? Y para los lados opuestos, tanto de mis ordenadas como de mi eje X como de mi eje Y, ¿sí? Sería negativo, sería negativo. Cuando estamos en una sola dirección, pues no hay mucho problema. Por eso primero quería ejemplificar aquí, ¿sí? Entonces, todos los campos que van hacia la derecha los vamos a considerar como positivos. Y bueno, si aplicamos eso, entonces mi sumatoria va a quedar como el campo generado por la carga 1, ¿sí? Positivo, menos el campo generado por la carga 2, ¿sí? Y ya esto me va a dar un resultado, ¿no? ¿Sí? El Ajá. signo, ¿sí? Si es positivo, eso quiere decir que el campo va del punto hacia la derecha. Si el resultado de esta operación es negativo, quiere decir que el campo va del punto hacia la izquierda. Eso es lo único que quiere decir el signo, porque recuerda que estamos calculando magnitudes, ¿sí? Ujú. Entonces, cuando es un sistema en un solo eje coordenado, ya sea en X o sea en Y, o en cualquier dirección, pero siempre sobre una línea recta, ¿sí? Pues lo podemos ejemplificar como lo que tenemos aquí en pantalla, ¿no? Hasta aquí creo que no hay problema, ¿sí? Todos los campos que van a la derecha son positivos, todos los campos que van a la izquierda son negativos. Sin embargo, ¿sí? Tu punto de referencia es inamovible. Ese nunca se va a poder mover. Y ese punto no va a tener un valor de carga. Sin embargo, sí vamos a considerar como que ese punto de referencia, ¿sí? Hace alusión a una carga positiva. ¿Sale? Sí, ¿Hasta ahí todo bien? todo claro. ¿Qué pasa cuando ya mi sistema no está en una línea recta o en un eje coordenado? ¿Sí? Pues lo único que tengo que hacer es exactamente lo mismo, pero ahora tomando en cuenta esas direcciones que hay, ¿sí? O esas direcciones resultantes. En el sistema que tenemos en pantalla, si ya lo puedes ver, tenemos dos cargas colocadas en los vértices de un triángulo rectángulo Ujú. y el tercer vértice es mi punto de referencia o es al punto donde yo quiero encontrar ese campo eléctrico. ¿Qué es lo que va a pasar? Déjame ver si no está acá. Ok. Este esquema que tenemos aquí, pues es este esquema que tenemos acá, ¿sí? ¿No? Ajá. Sí, Pues, para que sea más sí, sí, sí. para rayar, ¿no? Y que sea más entendible. Entonces, lo que yo quiero encontrar es el campo, la intensidad de campo resultante de la carga 1 y de la carga 2, pero en este punto, ¿sí? Si yo quito la carga 2, voy a encontrar únicamente el campo resultante de la carga 1 sobre el punto de referencia, ¿sí?
Y aplicando el concepto que acabamos de ver, ¿sí? Pues reviso los signos de mis cargas. Esta es positiva y el punto de referencia siempre es positivo. Por tal motivo, el campo generado por la carga 1 sobre el punto P, pues va a ir en sentido contrario hacia donde está mi carga, porque ejerce una fuerza de repulsión, ¿sí? Sí. Pero va sobre la misma línea, ¿no? Nada más que en sentido opuesto. Sí, sí, sí. Ok. Igual para Este el campo que tengo aquí, ¿sí? Yo lo puedo descomponer en dos componentes. ¿Por qué? Porque este campo resultante, ¿sí? Es la hipotenusa, perdón, es sí, la hipotenusa de un triángulo rectángulo, ¿sí? Donde su cateto opuesto, ¿por qué cateto opuesto? Porque es el cateto que está opuesto al ángulo que se forma con el eje X. Va a ser la magnitud de la descomposición de este vector, ¿sí? Y va a ser en el eje Y. ¿Estamos? Ajá. Lo mismo va a pasar para el otro cateto o para la otra componente, donde el cateto adyacente pues no es otra cosa más que la componente en X, ¿sí? ¿Sale? Entonces ya aplicando las reglas trigonométricas que a mí me enseñaron, pues ya voy a encontrar los valores de estas magnitudes. Y aquí, como mi punto P es mi origen, yo puedo establecer, o por simple inspección, puedo revisar que la componente en X del campo generado por la carga 1 es positiva y la componente en Y generada por esta misma, de este mismo campo, pues también es positivo, ¿no? ¿Sí? Ajá. ¿Por qué es positivo? Porque ambos quedan en el primer cuadrante, ¿sí? La componente en X queda hacia la derecha y la componente en Y queda hacia arriba. Entonces, ambas son positivas, ¿sí? Entonces, lo primero que tengo que identificar es el signo, ¿sí? De esa componente en base al sistema coordenado que se forma cuando yo defino, cuando yo encuentro ese campo eléctrico. ¿Estamos? ¿Y qué pasa si el triángulo rectángulo, en lugar de hacerlo así, lo hago a lo opuesto, por así decirlo? Lo hago hacia arriba. Lo haces, ok, lo haces hacia arriba. ¿Cómo hacia arriba? En lugar de descomponerla hacia la derecha y hacia abajo, descomponerlo hacia arriba y hacia la izquierda. ¿Se podría hacer? Ah, ok, es que ese triángulo que se te forma va a estar definido por la dirección de esta magnitud, ¿sí? Tú dices triángulo hacia arriba, es que no quedaría hacia arriba como tal, ¿sí? Porque para que quedara de otra forma, esta carga, pues debería estar ubicada en otra posición, ¿no? Para que se forme lo que tú dices, ¿sí? La otra Sí, forma, sí. o la Ya otra, entendí. deja ver, ¿dónde está el color? Es como que quedaría de P inclinado hacia la derecha, hacia abajo, ¿no? Para Es poder que realizar. no puede quedar inclinado, No, o porque sea, en este ejercicio no. O sea, yo solamente el quiero otro, decir que. la otra forma de que puede quedar ese triángulo para esa misma magnitud es que la carga fuera negativa. Si la carga es negativa, como P sigue siendo positiva,
ahora ese Ajá. campo eléctrico va a presentar un efecto de atracción. ¿De atracción hacia dónde? Ah, pues de mi punto de referencia hacia mi carga, ¿sí? Y ahora mi vector, bueno, con mucha imaginación, queda ahí, ¿no? ¿Sale? ¿Sí está, Enríquez? Sí, sí, sí. Sí. Entonces ahora tenemos que hacer exactamente lo mismo. Este vector, como no está, ya se me perdió el mouse. Como no está sobre un eje, sobre X o sobre Y directamente, ¿sí? Pues este vector también tengo que descomponerlo en sus dos partes, que sería en una componente en X y en una componente en Y, ¿sí? Ujú. Pero si te fijas aquí, ambas componentes ahora son negativas, porque recuerda que mi punto de origen o mi punto de partida va a ser mi origen, ¿sí? Entonces, Ujú. para ese origen, mi componente en Y es negativa y mi componente en X es negativa, ¿sí? Porque si no fuese así, el resultante, o sea, este vector que tenemos aquí, no estaría en ese sentido o en esa dirección. ¿Estamos, Enríquez? Sí, 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 claro. ¿Sí? Entonces, deja ver, borrar. Deja borroso para que no nos haga moscas. Entonces, ya sé cómo se comporta mi vector generado por el campo generado por la carga 1. ¿Sí? Pero como no es una sola carga, sino es un sistema de cargas, ¿sí? Pues ahora sí, debo de especificar o debo de encontrar cómo se comporta el campo generado por la segunda carga. Y tomo exactamente las mismas consideraciones, ¿sí? Reviso el signo de mi carga 2, que es positivo, y como mi punto de referencia siempre va a ser positivo, pues yo reviso que el campo generado por la carga 2 sobre este punto de referencia presenta un efecto de repulsión porque son cargas iguales y el campo pues va a ser en ese sentido, ¿sí? Este sería el campo Sí, sí, sí. por Q2. Cada vez escribo más feo. ¿Va? Y Sí, entonces, está bien. ¿cómo sería el vector resultante? Porque recuerda que yo ya encontré las los dos campos, pero yo quiero encontrar el resultante, ¿no? Ajá. Si tú recuerdas tus clases de física, cuando vistes vectores, ¿sí? Pues lo que te decían era, ok, pues traza tu primer vector, donde termine tu primer vector, traza tu segundo vector o los vectores que tengas, pero sin olvidar la dirección en la que van los vectores, ¿sí? Sí. Entonces, lo podemos hacer para Q2 o lo podemos hacer para EQ1. Si lo hacemos para EQ2, el vector generado por la carga 1, pues aquí comenzaría, iría en ese sentido, ¿no? ¿Sí? Ajá. Pa paralelo al vector que encontramos. Y lo mismo va a pasar para Q2. Si lo hacemos sobre el vector de EQ1, pues sería aquí. Y lo que encontramos aquí, pues es un paralelogramo. ¿Sí? La unión o la convergencia de esos dos, de la proyección de todos los vectores, ¿sí? Pues me indica el final de mi vector resultante. Y este sería
la intensidad de mi campo total. ¿Sale? Ajá. Entonces, el campo total, como no estamos en un sistema lineal, va a ser igual a la sumatoria de las componentes de los campos en X más la sumatoria de los campos en Y. ¿Sí? Y la magnitud de este vector, pues va a ser igual ¿a quién? Pues a la raíz cuadrada de esa sumatoria o de ese resultado de los campos en X al cuadrado más de esa sumatoria de los campos en Y al cuadrado, ¿sí? Porque lo que se nos forma al final, pues no es otra cosa más que un triángulo rectángulo, así. ¿Sí lo ves? Sí, sí, ¿Sí? sí, sí, sí. Entonces, si yo ya descompuse mi campo en 1 y yo me aseguré o por inspección vi que la componente en X es positiva, campo 1 en X, y la componente en Y es positiva, Q1 en Y, ¿sí? Y el campo generado por la carga 2 únicamente tiene componente en X porque va sobre la vertical, ¿sí? Y es positivo, ¿sí? Pues este sistema es muy sencillo, ¿no? Porque la componente en X de tu campo total resultante va a ser igual a la componente en X del campo generado por la carga 1, porque no hay más. Y la componente en Y, pues va a ser la suma, ¿sí?, de la componente en Y del campo 2 más la componente en Y del campo 1. ¿Estamos? Sí, ¿Qué sí, sí, pasa sí, no. cuando en lugar de calcular campos, calculamos fuerzas? Pues pasa exactamente lo mismo. Lo único que cuando tú calculas fuerza, es la constante por la carga 1 por la carga 2 entre la distancia al cuadrado. Ahora, ese punto de referencia en campo eléctrico ya va a tener un valor, porque ese valor es el que vamos a sustituir ahí, ya que la otra carga, pues es la carga con la que estamos trabajando. ¿Sí, Enríquez? Sí, Como ves, no es otra cosa más que acordarte de los conceptos de trigonometría, ¿sí? Y no jugarle al que yo todo lo sé. Realiza tus diagramas, ¿sí? Porque si no realizas esto que está aquí y lo quieres hacer de memoria, te apuesto que vas a tener problemas al momento de hacer estas sumatorias, ¿sí? Y ahora sí, ese campo resultante, Enríquez, que tenemos de mi sistema generado por la carga 1 y por la carga 2, pues lleva una dirección, ¿no? ¿Quién va a definir, qué va a definir esa dirección? Pues la dirección va a ser el ángulo que se forma entre mi componente, entre mi dirección en X, ¿sí?, y el vector. Ese ángulo que está ahí es la dirección, ¿sí?, de mi campo total resultante o de la intensidad del campo resultante generado por esas dos cargas. ¿Estamos? sí, ¿Con eso contesté tu pregunta? sí. ¿Qué pasa si tengo más cargas en mi sistema? Pues no pasa nada. Lo único que tengo que identificar es cuál es esa dirección, ¿sí? Debo de tener bien clara la ubicación de esas cargas, ¿sí?, la distancia que existe hacia mi punto de referencia o hacia la carga en el caso de fuerza eléctrica,
¿sí? De la ley de Coulomb. Esto es fuerza y esto es campo, ¿sí? Nada más es lo que tengo que saber. ¿Sí? Ah, pero ojo, también hay que tener cuidado en las unidades que estoy manejando. Si tú lo recuerdas, cada problema que hacíamos, tanto de campo como de fuerza eléctrica, les hacía hincapié que la distancia que deben de considerar deben de convertirla a metros, porque las unidades de la constante de esa acá está en metros. Y si ustedes no lo convierten a metros, el resultado que les va a quedar está mal. ¿Sale? ¿Alguien más? ¿Alguien más, señores? ¿O ya no tienen dudas de la unidad número 1? Yo sí tengo otra, nada más déjame ver dónde la había apuntado. ¿Puedes hablar un poquito más alto? Porque no te alcanzo a escuchar muy bien. Le digo que yo tengo otra, nada más que dejen dónde la tenía apuntada. Voy a buscar. ¿Alguien más, señores? Yo, Inge, ¿Qué pasó? si entonces si se tuvieran más cargas, el vector resultante, ¿cómo sería? Por Ah, ejemplo, ok. si se tuviera una Si tercera tuvieras más carga. cargas, si tuvieras otra carga acá y otra carga acá, pues sería exactamente lo mismo que acabamos de hacer con esas dos cargas. ¿Sí? La dirección, ok, vamos a llamarle Q3, Q4. ¿Sí? Y vamos a hacerlas que también sean, que esta sea negativa, que esta sea positiva y que esta sea negativa. ¿Sí? Entonces, fíjate, el campo generado por la carga 1 sobre P, pues va hacia allá. El campo generado por la carga 2 sobre P va hacia arriba, porque las cargas son positivas. Y recuerda que mi punto de referencia lo voy a considerar como un punto positivo, perdón, como una carga positiva. La dirección del campo generado por la carga 3 sobre el punto de referencia va así, ¿no? Y la dirección del campo generado por la carga 4 sobre el punto de referencia va así, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues es la sumatoria de los vectores, nada más, ¿no? ¿Sí? Entonces, si te fijas, lo voy a cambiar a rojo, ¿sí? Vamos a trabajar sobre sobre ese campo, ¿sí? Entonces, cuando a ti te enseñaron en física suma vectorial, ¿sí? Pues lo que ibas haciendo era que ibas interconectando todos esos vectores, ¿sí? Que tienes en tu sistema. Siempre final con inicio. Entonces, para ese vector, ¿sí? Porque debes de tomar uno de referencia o un vector inicial. Para ese vector inicial, si yo le sumo el vector generado por la carga 2, pues va hacia arriba. ¿Sí o no? Sí, Si yo le sumo el vector generado por la carga 3, pues ahora va hacia allá, ¿verdad? Porque esa es la dirección que tiene ese vector. Y si yo le sumo el vector generado por la carga 4, pues va en ese sentido. Y mi vector resultante, pues es del origen hacia
el final del último vector. Ese es el resultante. ¿Sale? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues simplemente sumar, ¿sí? O encontrar la distancia que hay o la magnitud que hay de aquí hasta acá, y ese va a ser el valor de mi vector resultante. ¿Cómo puedo revisar la dirección? Ah, pues para la dirección ahí sí es donde se vuelve más complicado, porque para la dirección tengo que sacar la componente en X y la componente en Y del campo generado por Q1, del campo generado por Q2, del campo generado por Q3, del campo generado por Q4. Y el campo total, pues es esas dos sumatorias. ¿Sí? Para el campo generado por Q1 sí tengo una magnitud. ¿Sí? Para el campo generado por la carga número 2, el valor es 0, porque no hay campo, perdón, no hay componente en X de ese vector, porque está completamente en la horizontal. ¿Sí? Y así para cada uno de ellos tengo que encontrar ese valor de X. ¿Sí? ¿Sale? Porque cada uno de esos vectores que acabamos de encontrar, ¿sí? Aplicando la ecuación de campo, me representa la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Y si te fijas, todo a excepción del campo generado por Q2, es el único que no me representa un triángulo rectángulo, porque va en una sola dirección ese campo. ¿Estamos? Entonces es el único vector que no tiene componente en X, pero sí tiene componente en Y. Todos los demás tienen tanto componente en X y componente en Y, porque el vector resultante o ese campo que tenemos que acabamos de marcar, ¿sí? No va ni sobre el eje X ni sobre el eje Y. ¿Sí? ¿Sí contesté tu pregunta o te dejé más enredado? No, sí. Esa era Sí. mi duda, Inge. Entonces nada más, y Vector. lo único que debes de considerar también es, ahora sí, si ese componente es positivo o si ese componente es negativo. ¿Por qué? Porque la dirección de cada uno de esos vectores va a depender del ángulo que forme respecto a tu eje X. ¿Sí? ¿Sale? Y entonces, si Sí, te Inge. digas, la componente para el vector generado por el campo número 1 es positivo, el X, y es positivo en Y. Las componentes generadas por el campo número 2, en X no hay, pero en Y es positiva porque va hacia arriba. Las componentes generadas por el campo número 3, como va en el tercer cuadrante, que sería este que tenemos aquí, deja borro porque ya me acabé el pizarrón. No vamos a eso, no vamos a esto. ¿Sí? Las componentes generadas por el campo número 3, que es el campo número 3, que corresponde a este, ¿sí? Sería en X es negativo y en Y positivo. ¿Sí? Lo mismo para las componentes del campo generado por la carga número 4. La carga número 4, que es esta que tenemos acá, ¿sí? Entonces va sobre el tercer cuadrante. Entonces ambas componentes son negativas. ¿Sí? ¿Sí te quedó ya más claro? Y podemos seguir Sí, Inge, ya. agregándole, podemos seguir agregándole cargas. Lo único que tienes que considerar o que tener en cuenta es que cada una de esas cargas generan un campo eléctrico a mi punto de referencia, esté ubicado donde esté ubicado, ¿sí? Y entonces
la intensidad total de esos campos, pues va a ser la sumatoria de todas esas intensidades independientes. Pero como ya no estoy ni sobre el eje horizontal ni sobre el eje vertical, pues tengo que elaborar todo esto, ¿no? Esa sumatoria. Tengo que descomponer esos vectores en sus componentes tanto en X como en Y. Nada más. ¿Alguien más? Sumado a esto que estaba explicando ahorita, por ejemplo, al calcular el campo eléctrico 1, ahí pues nosotros vemos que es positivo y las demás unidades de la distancia y de la constante son positivas, ¿no? Al momento en el que trabajamos con cargas negativas y nos arroja signos negativos, usted dijo que nada más son para establecer la dirección, ¿no? El signo nada más te establece la dirección, porque recuerda que todos que son magnitudes. Ajá. Sin embargo, cuando en tu sumatoria una componente va hacia la derecha y la otra componente va hacia la izquierda, pues tienes que elaborar una resta, ¿no? Ajá. ¿Cómo va a ser esa resta? Ah, pues todas las direcciones que vayan hacia la derecha o hacia arriba son positivas. Todas las direcciones que vayan hacia la izquierda o hacia abajo son negativas, para que así puedas hacer esa suma. Y, por ejemplo, cuando estás al momento en que sacamos los vectores, ¿cómo decirlo?, de cada campo, eh, para descomponerlos en X y en Y, a eso es a lo que me refiero. O sea, supongamos que de donde usted tiene su punto P, tiene una carga hacia arriba, así a 45 grados. Tengo uno para acá, a 45 grados. No me carga todavía. Ajá, por ejemplo. Si esa carga fuera positiva y el campo P es positivo. Pero ojo, aquí no hay cargas. Son campos, que es una magnitud, El porque valor de la carga. es un vector, ¿sí? Y todos los vectores tienen dos características, que es No. una dirección y una magnitud. Ok. La carga no tiene sentido. La Pero carga yo lo que va a ocasionar es una... Ajá, a ver, dime. Pero yo me refiero a que todavía es una carga, todavía no encontramos su vector, por así decirlo. O sea que literalmente No. ahí hay una carga Es que de... entonces, es que desde ahí estás mal. ¿Sí? Ojo. La carga es esta. Y la carga no se mueve. La Por carga eso. es esta. Y la Ajá. carga no se mueve. Lo que sí tiene dirección es el campo generado por esa carga. ¿Cuál va a ser su dirección? Pues va a depender del signo de la carga y de la posición de tu sistema. Como este es un triángulo rectángulo, ¿sí? La dirección que va a tener el campo resultante de la carga 1 sobre P, ¿sí? Pues es ese ángulo, que es exactamente ese ángulo. ¿Sí o no? Ahora, Eso sí me esto que acabamos de encontrar es un vector. Ajá. ¿Y un vector? ¿Cuáles son las características de un vector? Magnitud y dirección. Ya encontramos la magnitud, la vamos a encontrar con esa ecuación. ¿Cómo encontramos la dirección? Con las componentes en X y en Y. Con las componentes en X y en Y. Esta es la componente en Y, esta es la componente en X. ¿Sale? Para el campo número 2, esa es la dirección. ¿Sí? ¿Cuánto vale la magnitud de ese campo? Pues lo calculo con esta ecuación, ¿no? Con la ecuación. Ajá.
¿cuánto vale la componente en X de ese vector? No tiene. 0, no tiene. Ah. ¿Cuánto vale la componente en Y de ese vector? Eh, Pues exactamente la misma magnitud que tu vector, ¿no? ajá. Sí, solamente para ese caso. Ahora sí, ya tengo estos dos vectores. Si yo sumo esos dos vectores, o más bien la sumatoria de esos dos vectores o de esos dos campos, me va a dar como resultado mi campo total generado por la carga 2 y generado por la carga 1 sobre ese punto. ¿Sí? Si yo lo quiero hacer matemáticamente, ¿sí?, pues tengo que sumar la componente en X de este campo, la componente en X de este campo, la componente en Y de este campo y la componente en Y de ese campo. Para la componente en X no hay problema porque nada más tengo una, que es la que forma el vector generado por la carga 1. Ajá. Porque la carga 2, no, el campo generado por la carga 2 no tiene vector. Pero la componente en Y sí tiene. Pues obtengo el valor de la componente en Y del campo 1, perdón, del campo 2, no, sí, del campo 1, y sumo exactamente el valor o la magnitud del campo 2, porque el campo 2 solamente va en dirección Y. Eso es matemáticamente. Si nos queremos apoyar de manera gráfica, pues lo que hago es una proyección de los vectores, ¿sí?, al campo generado por la carga 2, donde termine, ¿sí?, proyecto el campo generado por la carga 1 en la misma dirección. ¿Qué quiere decir eso? Pues que voy a trazar una línea paralela, ¿no? Pero comenzando del final del campo 2. Y lo mismo voy a hacer para el campo 1. Voy a proyectar el campo generado por la carga 2. Entonces, ubico el final de mi vector y proyecto el campo 2. Donde convergen esas dos proyecciones, donde se unen, ese va a ser el final de mi vector resultante. Entonces, no son aquí. El problema que estoy viendo yo, Enrique, es que tuviste serios problemas cuando viste trigonometría, porque no te quedaron bien claros los conceptos. ¿Sí? Y es todo lo que tengo que hacer nada más. Por eso te pedí, o por eso te decía, de hecho desde clase les decía, ¿sí?, que hicieran su diagrama, que dibujaran sus vectores, para que les quedara bien claro hacia dónde iban. Pero si de entrada no les queda bien claro el concepto de atracción y repulsión, y de que este punto no se mueve porque es inamovible, ¿sí?, porque si se movieran los puntos, las direcciones cambian y ya no estaríamos revisando electrostática, estaríamos revisando electrodinámica, que ya son cargas en movimiento. Y ya serían otros conceptos, ¿no? Sí. Eso ya lo entendí. Pero mi duda, la que le traté de plantear, estuvo mal planteada. Le puse un diagramita en la conversación, una foto. A ver, déjalo veo. A lo que yo me referí es que literalmente hubiera una tercera carga. Pues haces exactamente lo mismo. Esa Pero es tercera carga va a generar un vector, un tercer vector en tu sistema, ¿sí?, que también tiene una dirección, ajá, es ¿sí? lo que quedaría el triangulito morado. Mi duda es en ese triangulito morado. Uh-huh. Lo que sería el vector de la carga 3,
al hacer las operaciones quedaría positivo, pero por la dirección sería negativo. No, 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 no. A ver, primero, ¿qué signo tiene tu carga? Ahí está positivo. Ahí está positivo. Pues Ajá. como queda positivo, tu vector sale de tu punto de referencia en sentido contrario a la posición de tu carga. ¿Sí o no? Sí, así como está tu dibujo. Ajá, Va hacia el tercer cuadrante. ajá. ¿Cuál es tu pregunta? La magnitud de ese vector, Ujú. ¿qué signo tiene? Bueno, La ma- es magnitud, no tiene signo. Las Pero magnitudes a no la hora tienen de signo. hacer pero a la hora de hacer las operaciones para calcular la componente en X y la componente en Y, ¿qué signo utiliza? Ah, ok. Tu componente en X, ¿hacia dónde va? Hacia la izquierda, ¿Qué negativa, signo tienen los vectores que van hacia la izquierda? negativo, Negativos. Tu componente en Y, ¿hacia dónde va? hacia abajo, ¿Qué signo tiene? negativo. Tú te acabas de contestar. O, o sea que es... ok, Y así le pongas una cuarta carga, una quinta carga, ¿sí? El vector que te genera cada una de esas cargas, si no está sobre el eje X o sobre el eje Y, ¿sí? Van a tener dos componentes, siempre y cuando estemos en un plano cartesiano, ¿sí? Porque si ya estamos en 3 dimensiones, pues ya tenemos que agregarle esa tercera dimensión, que sería en Z. Pero primero necesito que entiendas esto, porque ya si te pongo la tercera dimensión, pues ya no, te confundirías más, ¿no? sí, ¿Sí? Entonces, si tú ya descompusiste ese vector que te forma tu carga 3 y ya viste que va en el tercer cuadrante, pues las componentes o los signos de tus componentes, ¿sí? Que te definen la dirección de esas componentes, ¿sí? Son negativas, porque la componente en Y va hacia abajo y la componente en X va hacia la izquierda, ¿sale? ok, Si al sistema que acabamos de ver le agregamos esa tercera carga, pues cuando coloques esa tercera carga para hacer la sumatoria, el valor de tu componente en X va a ser negativo y el valor de tu componente en Y va a ser negativo. Porque si tú los pusieses como positivos, ¿sí? El ángulo que forma o la dirección que tiene ese tercer componente, si tú los pones como positivos, aunque del mismo valor, ya no estaría en el tercer cuadrante, estaría en el primer cuadrante. sí, ¿Sí? sí, sí, Y no es lo mismo que vayas hacia adelante a que vayas hacia atrás. ¿Sí? ok. ¿Alguien más? ¿No hay más dudas de la primera unidad? Yo Inge, A ver qué pasó. bueno, yo tengo duda en la parte de, ¿cómo se llama? En la parte de la energía potencial. Ajá. Bueno, en esa parte, mi duda recurre Sí, ahora dime. en, no, de acuerdo al diagrama que tiene, ay, el cambio. Es en la, bueno, el punto es en la fórmula también, Inge. Pero de energía potencial, ahí está. Ajá, Bueno, no es potencial eléctrico, ahí está.
pusimos, ya no me acuerdo si se las pusimos, pero sí, ¿no? Las ecuaciones. Ahí está, un Ok. voltaje. Este fue el examen. Pero a ver, energía potencial. Ahí está, energía potencial. ¿Cuál es tu pregunta? Estoy buscando la ecuación. No es que. A ver, ¿cuál era tu pregunta entonces en energía potencial? Bueno, respecto a la fórmula. Ajá, es la que está en pantalla ahorita. Ajá. Ujú. Respecto a Q, La Q, ajá. ese es donde tengo la duda en que, bueno, yo tuve ahí problemas porque se podría decir que no supe ocupar bien la fórmula. Porque, Ok, pues energía potencial es igual a la constante K, que es 9 por 10 a la 9, que multiplica, ¿sí?, al producto de las cargas de tu sistema, ¿sí?, que en el ejemplo que tenemos en pantalla es una carga de 7 micros y otra carga de 4 micros, pues esas serían Q mayúscula y Q minúscula, ¿no? ujú, ¿Sí? Divididas entre la distancia, pero aquí ya la distancia no es al cuadrado, ¿sí? sí, Inge. ¿Sí? Lo único que sí, que esta energía potencial sí tiene signo. ¿Y de qué va a depender? Pues del signo de tus cargas. Cuando son únicamente dos cargas, pues no hay mucho problema, ¿sí? Pero el problema comienza cuando quieres calcular esa energía potencial, pero ya no solamente de dos cargas, sino ya de un sistema, que era el problema que les puse en el examen, ¿no? Que era que era calcular la energía potencial de todo este sistema de cargas. ¿Sí? Sí, Inge. Entonces tenías que calcular la energía potencial de la carga 3 a la carga 5, de la carga 5 a la carga 6, de la carga 6 a la carga 1, de la carga 1 a la carga 4, de la 4 a la 2 y de la 2 a la 3. Entonces tenías que calcular 6 energías potenciales. Y la energía potencial resultante, ¿sí?, iba a ser igual a la sumatoria de todas esas energías. Sin embargo, aquí sí ya tenías que considerar el signo de tus cargas. Si esta energía te daba positiva, esta te daba negativa, esta te daba positiva. Es más, vamos a hacerlo con los signos que tenemos ahí, ¿sí? La energía generada de la carga 3 a la carga 5, puesto que la carga 3 es negativa y la carga 5 es negativa, pues te va a dar un resultado, ¿qué? Positivo, ¿no? Sí, Por la operación. La energía de la carga 5 a la carga 6 iba a ser negativa porque una es negativa. De la carga 6, que es positiva, a la carga 1, que es negativa, iba a ser negativo. De la carga 1 a la carga 4, donde la carga 1 es negativa y la carga 4 es positiva, iba a ser negativo, te iba a dar una energía negativa. De la carga 4, que es positiva, a la carga 2, que también es positiva, pues te iba a dar un positivo. Y de la carga 2, que es positiva, a la carga 3, que es negativa, te iba a dar un negativo. ¿Sí? sí, Inge. Pues tu sumatorio iba a ser este valor menos este valor menos este valor menos este valor
más este valor menos este valor. Y el valor iba a ser el que ibas a obtener. Es la carga de Q sobre R. ¿Sí? Donde la Q mayúscula es una carga y la Q minúscula es la otra carga para ese par de cargas del que estás encontrando la energía potencial. ¿Sale? ¿Sin qué? Sí, que es, si no me lo recuerdo, fue esa la ecuación que vimos, ¿no? Que de hecho les pasé hasta un video, ¿no? Les subí un video. Y ahí está muy explicado. ¿Sí? Y de lo anterior que hizo, ¿cuál sería el potencial eléctrico en el punto P? ¿El resultado final? La energía potencial es que el punto Ajá. P no es una carga. Y recuerda que la energía potencial es entre dos Ah, cargas. no, estoy leyendo mal, es potencial eléctrico. 10 diferencia de potencial. Pues calculas la diferencia de potencial que hay entre la carga 3 y el punto, entre la carga 5 y el punto, la 6 y el punto en cada una. Lo mismo que hicimos para los campos, Ujú. aplicando la ecuación de potencial. Pero también toma en cuenta que hay diferencia de potencial, bueno, que hay potencial positivo. ¿Por qué? Porque hay un voltaje positivo y hay un voltaje negativo. ¿Y de qué va a depender? Pues de la carga, ¿no? Que esté en tu sistema. Ujú. Porque, si no mal lo recuerdo, cuando vimos potencial, pues aquí está. Es eso, ¿no? Ajá. ¿Qué crees? Esa era la ecuación. Incluso tú me la diste, ¿no? Sí. Está. Potencial eléctrico es el trabajo entre la carga, ¿no? Ya había más ecuaciones. ¿Sale? Sí, sí, sí. ¿Algo más? Ok. Unidad número 1. Unidad número 2, que era capacitancia, si no mal lo recuerdo. ¿Tienen alguna duda? ¿No hay dudas de la unidad número 2? Álvarez Rosales, Arellano, Becerril, Bernal, Clemente, Felipe Jiménez, González Flores, Gutiérrez Hernández, Hernández de la Luz, Hernández Fuentes, Mendoza García, Mendoza José, Ruiz Esquivel, Sánchez García, Tobías o Torres Martínez. ¿No tiene ninguna pregunta de la unidad número 2? Yo, ingeniero, A ver, dime. bueno, mi duda, era como, bueno, me confundí un poco en cómo encontrar la capacitancia total del circuito. Ok, tú dudes en cómo encontrar la capacitancia total del circuito. Ok.
La capacitancia total de tu circuito va a depender de la configuración que tenga tu circuito. ¿Sí? Cuando, déjame ver si tengo un circuito por aquí. Ok. Ahí está. Vamos a ver este. Ok. Cuando tu circuito es netamente tu conexión en serie, ¿sí? La capacitancia equivalente va a ser el recíproco de la suma de los recíprocos de cada uno de los capacitores. ¿Qué quiere decir el recíproco? Déjame ver dónde está la ecuación, acá está. El inverso de la sumatoria de los inversos. ¿Sí lo ves en pantalla? Sí, ingeniero. O sea, bueno, cuando tu conexión es en serie, ¿cómo sé que está conectado en serie? Pues el final de un capacitor está conectado al inicio del otro capacitor. ¿Sí? Y entre ellos, pues es entre el punto C, no hay nada más conectado. Si aquí hubiese alguna conexión, ¿sí? Ya me cambió. Si aquí existiese una conexión, pues ya estos dos capacitores no están conectados en serie, porque dependen de este tercer capacitor que estaría en el punto C. ¿Sí? Pues eso es la conexión en serie. La conexión en paralelo, pues es un poco más sencilla, porque es la sumatoria de todos los capacitores que están conectados en paralelo. ¿Sí? Que sería esta. Aquí está. Aquí está. Que sería, pues, la suma de todos los capacitores que están conectados entre paralelo. ¿Cómo sé que están conectados en paralelo? Pues es que un lado de los capacitores está interconectados entre ellos y el otro lado de los capacitores también presentan una interconexión. ¿Sí? Aquí, como este ejemplo. ¿Sí? Un lado de los capacitores es común entre ellos y el otro lado de los capacitores es común entre ellos. Entonces el capacitor equivalente pues es C1 más C2. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando el circuito ya no es un circuito netamente serie ni netamente paralelo? Sino ya nos encontramos con una conexión mixta, que es un circuito que tiene tanto conexiones en serie como conexiones en paralelo. Si te fijas, en el circuito que tenemos en pantalla, entre el punto A y el punto B, pues hay una serie de capacitores, ¿sí? Donde vemos que el capacitor de 3 micros que está a la izquierda y el capacitor de 11 micros que está en el centro, pues están conectados en paralelo, ¿no? Porque este punto entre ellos dos y este punto entre ellos dos, pues es común. Y yo lo puedo cambiar esto por un solo capacitor, cuyo valor va a ser la suma de estos dos. ¿Sí? Pero yo también encuentro que el capacitor de 12 y el capacitor de 6 están conectados en serie, porque entre este punto
Y este punto, por esta rama, no hay otra cosa más que esos dos capacitores, ¿sí? Es por eso, cuando resolvimos este ejercicio, pues vimos que ese par de capacitores estaba conectado en serie. Y yo lo puedo cambiar por un solo capacitor, ¿sí? Cuyo valor va a ser el inverso de un doceavo más un sexto, ¿sí? Que serían los 4 microfaradios que tenemos en el recuadro azul, ¿sí? Y ahora sí, si sigo reduciendo este capacitor y este capacitor que acabo de encontrar del equivalente de estos dos, ¿cómo están conectados? Esos están en paralelo. Y entonces, si recuerdas el equivalente de un circuito paralelo, pues es igual a la suma de todos los capacitores que forman ese circuito paralelo, ¿sí? ¿Y qué sería? Es un capacitor equivalente a 18 microfaradios, que sería 3 más 11 más 4. ¿Estamos? ¿Sí o no? Sin que. Pero bueno, si recuerdas desde el circuito inicial, pues yo quería encontrar la capacitancia equivalente que hay entre el punto A y el punto B. Todavía ahí yo puedo reducir esos dos capacitores a uno solo, ¿sí? Y la forma en que están interconectados esos dos capacitores, ¿qué forma tiene? En serie. En serie. Entonces, si recuerdas, Esa es en serie. el cálculo del capacitor en serie es el inverso de la sumatoria de todos los inversos de cada uno de los capacitores, que sería igual al inverso de 1 sobre 18 micros más 1 sobre 9 micros. Y eso me va a dar como resultado ya un capacitor equivalente de 6 microfaradios, que es el resultado de del inverso de la sumatoria de los inversos. ¿Sí estamos? Cuando hablamos del inverso, pues es 1 entre la cantidad. Cuando hablamos del recíproco, es exactamente lo mismo. Es recíproco e inverso es exactamente lo mismo. Es 1 entre la cantidad que tengo ahí. ¿Sale, señores? Sin. ¿Alguna otra pregunta? ¿O alguien más que tenga alguna otra pregunta? Señores, Yo, en- bueno, yo que tengo dudas del Axel. se te oye muy mal. Bueno, voy a checar esta tantito en internet. Sí, es que o sea, no te entiendo, o sea, escucho que estás hablando, pero no te entiendo. Escríbame, te lo escribo en el chat. Ándale, que lo escriben en el chat.
El área en el ejercicio número 3. Ok. El área de un... Ok. El área no es otra cosa más que la superficie. ¿Y cómo calculas el área de una superficie? Pues eso, si es un cuadrado, ¿sí? Pues es lado por lado. Si es un rectángulo, pues es base por altura. ¿Sí? Si es un círculo, pues utilizas la ecuación para obtener el área de un el área o la superficie, que es lo mismo de un círculo. ¿Sí? Que el área de un círculo, si no mal lo recuerdo, y mi memoria no me falla, es pi por radio al cuadrado. ¿Sí? Pero la superficie, pues es únicamente la de una placa. ¿Sí? Porque al final, pues es la superficie que va a abarcar tu capacitor como tal. Y ya únicamente debes de aplicar la ecuación para el cálculo de la capacitancia, que sería esta. Deja ver, está. Que sería esta, ¿no? Aquí está. Sí, vamos a ver. Pues de materiales eléctricos, aquí está. Aquí está. ¿Sí? La superficie de tu capacitor, pues es la superficie que abarca, ¿sí lo están viendo en pantalla? Sí, sí se ve. Sí, se ve. La superficie que abarca, pues tus placas, ¿no? Si tu placa que está en color verde es más grande que la placa que está en color azul, la superficie que a ti te debe de importar o te debe de interesar, pues es la más pequeña, ¿no? O es la superficie en común entre ambas placas, que aquí se puede ver mejor. ¿Sí? Si esta placa, si la placa de abajo es más grande que la placa de arriba, ¿sí? Pues a mí la única que me interesa es la superficie en común entre ambas placas. Y si la superficie de la placa de abajo es más grande, pues la única superficie que voy a considerar es la superficie definida por la placa de arriba. Porque fuera de ellos dos ya no va a existir ese campo eléctrico, que es lo que necesito yo para el cálculo del capacitor. Y la ecuación que vimos para el cálculo del capacitor, si no mal lo recuerdo, debe estar por aquí, pues es esta, ¿no? La carga sobre el voltaje o la diferencia de potencial que hay entre las placas. Y ya una vez desarrollándola, obtengo que es esta ecuación, ¿no? Cuando lo que existe entre esas dos placas es aire. Porque si no es aire lo que hay entre las dos placas, ¿sí? Ya voy a tener que considerar el valor del dieléctrico o de esa constante de ese dieléctrico que está entre las dos placas, y mi ecuación cambiaría a algo como esto. Con dieléctrico debo de considerar esa constante, pero ojo, esta constante o esta K no es la misma K que de campo que la que usaba en campo eléctrico, sino esta constante va a depender del tipo de material que esté aquí en medio de las dos placas. ¿Sale? Si el dieléctrico es aire, pues la constante dieléctrica del aire es 1, por ende, pues lo puedo quitar porque toda cantidad multiplicada por 1 pues sigue siendo la misma cantidad. ¿Sí? Y el capacitor o la capacitancia, ¿sí?, que forman dos placas paralelas con dieléctrico de aire, pues únicamente
lo puedo encontrar con esta ecuación, que es epsilon 0 por el producto del área entre la distancia. ¿Cuál área? Pues la área de mi placa, ¿no? O el área efectiva que existe entre ambas placas. ¿Sí? Y el área efectiva que existe entre ambas placas, pues es la área, el área que está en común, ¿no? Que abarcan ambas placas. Si esta placa que está acá abajo la desplazo, ¿sí? A ver, déjate de, vamos a ver, vamos a proyectarlo. ¿Sí? Si la placa que está abajo se va hasta allá y la placa, la superficie de esta se va hasta allá, ¿sí? Si ves, aquí no hay nada, aquí tampoco hay nada. Y lo único que tienen en común es esta superficie, ¿no? ¿Sí? Bueno, esto es visto de manera transversal, ¿no? Porque pues en teoría esto es una placa, ¿no? ¿Sí? Y ese es el área que me interesa nada más. No, no son dos áreas, es una sola área. Y es la área que está en común para ambas placas. ¿Sí te quedó claro? Sí. ¿Alguien más, señores, antes de que se acabe la sesión? Inge, buenos días. Dime. Nada más así de rápido, ¿me podría compartir las diapositivas de la unidad 2, por favor? Las diapositivas de la unidad. Sí, las que estaba mostrando ahorita. Es que, bueno, ya las había guardado, pero no recuerdo bien dónde las guardé. Imagínate, el examen era hoy. Si hubiera sido hoy, ¿qué contestas? No, sí, pero solo para revisar bien. Sí, ahorita te las mando. Mándame un mensaje y te las mando. Ok, gracias, Inge. Ok, pues señores, este mismo ejercicio que acabamos de hacer, lo pueden hacer con cualquiera de sus otros maestros durante este periodo del 15 al 28 de enero. ¿Sí? Y entonces en la sesión del viernes, ¿sí? Vamos a revisar pues las siguientes unidades. ¿Sale, señores? Sí, Inge, muchas gracias. No, de qué, cuídense. Muchas gracias, Inge. Por nada. Gracias, Inge, nos vemos. Hasta luego, cuídate. Gracias, Inge. Hasta luego.